Listo. Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a dar inicio. Quien les habla, pues el instructor Adrián Danilo Astudillo. En este caso, pues voy a socializarles las evidencias que vamos a tener para esta semana. ¿Sí? Recuerden que nos encontramos en la fase de planeación, actividad de proyecto número 4, y las evidencias que estamos trabajando es las de la actividad de aprendizaje número 4, realizar la evaluación de los artefactos de software y de acuerdo con el informe de análisis. La competencia, diseñar la solución de software de acuerdo con procedimientos y requisitos técnicos. Y hay 3 evidencias en las cuales ustedes van a trabajar para esta semana. Obviamente ustedes ya vienen trabajando una con el instructor Diego Fernando Alegría, que es validación, taller de validación, y ya les voy a hablar digamos, lo que vamos a trabajar para esta semana. Pues yo voy a trabajar 3 evidencias, ¿listo? Entonces, aquí las 3 evidencias, pues vamos a mencionarlas. Obviamente, recuerden, nos encontramos en la fase de planeación, fase número 2, ¿sí? Ya estamos sobre la actividad de proyecto número 4, para que por favor tengamos en cuenta. La actividad de proyecto número 4 determina la estructura lógica y tecnológica del sistema, ¿sí? Y la guía de aprendizaje, realizar la evaluación de los artefactos de software, de acuerdo con el informe de análisis. Bueno, estas evidencias que voy a trabajar de estas actividades, de esta actividad de aprendizaje, están muy asociados a elaborar unos, digamos, instrumentos. En este caso, pues es diseñar, diseñar unos instrumentos, elaborar aplicar esos instrumentos como listas de chequeo y realizar un informe final sobre esos artefactos. Digamos que esa sería como el trabajo a desarrollar para esta semana. Obviamente, esta semana inició, o las evidencias iniciaron el 29 de junio y finaliza el 5 de julio. Obviamente yo voy a darles un espacio para que ustedes puedan trabajar, como siempre, les doy una semana adicional y que puedan trabajar de la mejor forma. ¿Listo? Entonces, miren, chicos, aquí voy a socializarles pues cuáles van a ser de cada una de las evidencias las que tenemos que entregar. Ustedes vienen trabajando con el instructor una consulta, una investigación sobre artefactos, responden algunas preguntas, pero ya en las evidencias que corresponden para que me entreguen a mí, que a partir de esta semana ya están aperturadas, pues son, digamos, una de ellas es digámoslo así, identificar unos elementos, ¿sí? Esta evidencia de desempeño es que ustedes van a trabajar según la norma IEEE 2004, pues obviamente dentro de la, digamos, de la evidencia o todo lo relacionado con la evidencia estará asociado a el componente formativo validación de documentos, ¿sí? Digamos que en esta fase del proyecto, o llamémoslo así, en esta fase de nuestro programa de formación, lo que ustedes van a tener que es realizar unos instrumentos, luego aplicarlos y finalizar con un informe final. En esta primer parte, que es como realizar o diseñar el instrumento, ustedes lo que van a hacer es verificar cómo se comporta dinámicamente su programa, ¿sí? Puede ser que existan grupos finitos de casos de prueba o realmente ustedes identifiquen de algunos de los artefactos que van a trabajar de su proyecto. Ahorita les voy a dar un ejemplo, ¿sí? ¿Cuáles serían? Y a partir de ellos, pues obviamente ustedes lo fundamental que van a hacer es todo aplicado a su proyecto, ¿sí? Digamos que nosotros vamos a asegurar ahí todos los, digamos, instrumentos que van a elaborar, pues que realmente sean influenciados y aplicados al proyecto. Para ustedes hacer este primer diseño de instrumentos, digámoslo así, ustedes tienen que seguir unas normas básicas de presentación, pues van a entregar un documento escrito, ahí el documento debe tener, pues obviamente lo mínimo de presentación, portada, introducción y conclusiones,
pero dentro de él va usted a diseñar esos documentos, esos instrumentos que me van a permitir verificar los artefactos, ¿sí? Hay que agregar toda la información relacionada para hacer este documento y pues obviamente tengan en cuenta que posiblemente ustedes van a realizar un instrumento, uno de los más utilizados, ¿sí? Que puede ser una lista de chequeo donde es corta, concisa y entendible, ¿sí? Que es una de las observaciones a tener en cuenta, porque cuando ustedes redacten este tipo de instrumentos, esto queda para que todos puedan utilizarlo y pues se va a redactar en un lenguaje sencillo, comprensible, con buena ortografía y pues debe ser amigable, o sea que tiene que tener un buen diseño. Esta primera evidencia pues entrega un documento que se llama verificación de artefactos. Entonces posiblemente ustedes ahí, ahorita que les explique más a profundidad, les voy a indicar cuáles serían los instrumentos de verificación para verificar esos artefactos, o el instrumento para verificar artefactos. Va a ser un documento en PDF, ¿sí? Y pues obviamente será entregado en el enlace que corresponde. ¿Listo? Bueno, la segunda evidencia, o en este caso, la que continúa, ¿sí? Será una lista de chequeo. Obviamente aquí ya es un formato de control, donde usted lo que va a registrar es las mediciones o el cumplimiento. Usted va a hacer como la auditoría a partir del instrumento que construyó con anterioridad, o de pronto puede mejorarlo o garantizar de pronto que la medición va a ser, digamos, asociada al control y la verificación de esos artefactos. Listo. Deben seguir igualmente las normas básicas de presentación, un documento escrito, debe tener mínimo portada, introducción y conclusiones, y hay que diseñar, por ejemplo, las listas de chequeo. Hay que tener en cuenta las indicaciones del componente formativo, ¿sí? Cada lista debe tener información que se necesite, bueno, las recomendaciones que debe ser corto, conciso, entendible, y hay que categorizar para poder encontrar una escala de incidencias. Ahí ahorita yo les voy a indicar más o menos cómo lo pueden hacer, y ustedes tienen que diseñar pues la cuadrícula, o en este caso la lista de chequeo, que asegure que esas categorías están descritas claramente. Pues obviamente uno de los propósitos es que quiten problemas cuando se está haciendo la verificación y se está controlando lo que se está aplicando, o realmente es cuando ustedes elaboran un instrumento, lo ideal es también verificar y controlar que se está aplicando, ¿sí? Y por eso es muy importante que cada uno de estos recursos sean muy fáciles de usar, digamos que sea lo más básico y que ustedes pues comprendan. Creo que hay un micrófono prendido. Steven, por favor, me colaboras con el micrófono para que quede bien grabada la sesión. Te agradezco, muy amable. Y pues obviamente este documento ya es diferente al anterior, porque el anterior es diseñar, o sea, es como crear el diseño de esa lista de chequeo, pero acá ya es como aplicarlo, ¿sí? Acá ustedes tienen que asegurar, pues, de que se está haciendo el respectivo registro y se está midiendo lo que se debe cumplir en el software, por ejemplo. Si ustedes tienen una base de datos y crean un artefacto, el tipo lista de chequeos, para verificar que ese artefacto donde crearon, por ejemplo, el diagrama de clases, que las entidades estén creadas correctamente, que digamos que ahorita yo les muestro un ejemplo dentro de un software, ¿sí? Para que ustedes pues se guíen y que puedan realizar de manera correcta. Yo lo hago para un software que es un ejemplo, pero ustedes lo tienen que hacer para el software que corresponde, que ya ha sido asignado, que es el de gestión de citas o el similar que ustedes tienen para su proyecto en este caso, para el proyecto que ustedes están en este momento mencionando cada vez que van haciendo las entregas del proyecto que van a desarrollar. Por ejemplo, uno de los artefactos para mí clave en esta fase de nuestro proyecto
es el documento que especifica los requerimientos funcionales del software, donde ustedes elaboraron tanto los requerimientos, especificaron, por ejemplo, hicieron un caso de uso o los casos de uso del proyecto. Ese es un artefacto que hay que aplicarle una lista de chequeo. ¿Por qué? Porque yo necesito saber si en el grupo se entendió, si está claro, si están creados los actores que se necesitan para ese diagrama. Entonces, como sabemos que un artefacto puede ser o un documento técnico, puede ser el documento de especificación de requerimientos de software, me imagino que podemos hablar de esos diferentes diagramas de UML que ustedes pueden mencionar o entregar, que son sus planos del proyecto realmente, y que nosotros tenemos que verificar y controlar que todo quedó claro, que por ejemplo a partir de estos instrumentos que valoran o evalúan esa documentación que nosotros estamos entregando, pues realmente nos va a dar ese control y pues obviamente nos va a quedar registrado que todo el mundo entendió, que es claro lo que se está generando a partir del proyecto y que pues necesitamos tener evidencia para poder, digamos, registrar digamos, esas incidencias o controlar eso que estamos desarrollando para poder tomar decisiones. Este va a ser un documento ya aplicado, entonces el documento tiene que estar lleno, entonces ya les voy a decir más o menos cómo lo tienen que elaborar. ¿Listo? Y finalizamos con un informe de evaluación, que es donde yo voy a registrar o, digámoslo así, alcanzar unos objetivos, porque específicamente dentro del desarrollo de software, yo necesito, ¿sí? Generar un reporte para tener un soporte, un análisis exhaustivo de mi sistema que voy a desarrollar y pues obviamente yo quiero entender si los procesos se están aplicando, si hemos logrado a partir de esa organización, esa planeación para aplicar estos instrumentos, pues se han tomado decisiones y si directamente está influenciando a la elaboración como tal del desarrollo de software. En esta fase, la parte de gestión y administración de algunos de los procesos que se van a hacer en torno al desarrollo de software es fundamental. Obviamente aquí ya es un documento técnico y obviamente él va a tener pues, su estructura, un documento que va a estar siempre siguiendo las normas de presentación. Entonces ya tenemos un tercer y última evidencia donde va a tener pues obviamente la portada, la introducción y las conclusiones, y en este informe pues ustedes van a tener en cuenta tanto las indicaciones que les voy a mencionar y pues obviamente todo en pro de reportar lo que encontraron sobre todas las incidencias o todo el registro que está quedando de todos esos insumos e instrumentos que ustedes están aplicando. Y pues el propósito es que lo que ustedes están mencionando a partir de este reporte final es esa claridad que han tenido a la hora de proponerse unos objetivos para trabajar sobre alguna metodología, tienen que hablar de la metodología aplicada y pues obviamente todo enfocado a todos los entregables o a los artefactos que están diseñando para el software. ¿Listo? Ya tenemos un espacio para remitir y enviar la evidencia, no se olviden. Las evidencias aquí ya están GA4, 22010, 1095, entonces tenemos de la evidencia de la actividad de aprendizaje 4, la evidencia 2, lo mismo 1095, terminada en 1095. No se olviden que nos encontramos en la actividad de proyecto número 4, guía 4, evidencia número 3 y la evidencia número 4. Son 3 evidencias por entregar. Ahora sí les voy a hacer la socialización como tal de las mismas. Cuando nosotros vamos a trabajar artefactos para el desarrollo de software o para el diseño de un software, siempre debemos saber que estos nos permiten a nosotros específicamente, digamos, entender que es un producto tangible o intangible, ¿sí? Generado durante, digamos, el ciclo de vida de un proyecto.
Un artefacto puede ser un documento, un modelo, el código fuente, el manual, el informe, el prototipo o cualquier evidencia que respalde el desarrollo y la gestión del proyecto. Entonces, ¿qué tipos de artefactos nosotros encontramos? Esto lo traigo a colación porque esto ya lo tienen que haber ustedes investigado, ya tienen que haber entregado una evidencia de acuerdo con esto. Hay artefactos documentales, técnicos, de desarrollo, de gestión y de validación. Si nosotros enfocamos nuestro esfuerzo a entender todos estos artefactos dentro del ciclo de vida del desarrollo de software, pues nosotros ahí, por ejemplo, de lo más importante que tenemos que hacer es entender cuáles son los documentales, cuáles son los técnicos, cuáles son los de desarrollo, los de gestión, los de validación. Si estas categorías están claras para nosotros, entonces, por ejemplo, me podría mencionar qué tipo de artefacto es dentro de las categorías el documento de especificación de requerimientos de software. ¿Qué documento, profe? El documento, uno de los primeros documentos que sería uno de los artefactos que podría tener en este caso mi software o el diseño de mi software es el de especificación de requerimientos de software. ¿Qué categoría es en tipos de artefactos? Documentales. Muy bien, es correcto. Es documental. Cuando yo voy a hacer la especificación de los requerimientos funcionales de mi software, pues yo tengo que hacer un documento que se va a compartir. Ese es un artefacto, ¿sí? Por ejemplo, si voy a hacer un diagrama de casos de uso, ese es otro artefacto. ¿Qué categoría cumpliría ahí? Técnicos. Muy bien, correcto. Y si yo voy a hacer, por ejemplo, el diseño de mi base de datos y voy a hacer un diagrama entidad-relación, inicio por uno de los, digamos, de los... Diseño y un diagrama, yo digo que también iría en técnico, porque todavía no se está Bien, desarrollando nada. es correcto. Listo. Yo creo que algunos de ustedes pues ya tienen que estar, por ejemplo, en ese tipo de respuestas. Muchas gracias por la participación. Creo que fue Steven. Agradezco digamos, por tu participación y es correcto. Entonces, ¿qué debo hacer entonces en este caso? O sea, todo artefacto que pueda ser un producto tangible de mi proyecto cuando yo estoy generando mi entregable, pues hay que saber cómo los voy a medir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo necesito saber evaluar esos artefactos. ¿Cómo lo hago? A través de listas de chequeo, rúbricas. Yo tengo que saber interpretar esos resultados, ¿sí? Durante, por ejemplo, los entregables. Entonces, llegan ustedes y le entregan, mire, ese es el documento que yo tengo listo. Pero entonces, ¿cómo lo evalúo? ¿Sí? Entonces, ese artefacto hay que evaluarlo. ¿Cómo lo hago? Listo. Listas de chequeo. Perfecto. Entonces, esas habilidades que ustedes van a adquirir ahorita tienen que tener mucha oportunidad para que sean muy analistas, tengan una redacción técnica e investigación y pues obviamente todo lo que está asociado a los entregables en el proceso de desarrollo del software. Entonces ustedes van a saber que aquí hay que comprender algunos conceptos de gestión documental, aseguramiento de la calidad y control de procesos en el proyecto de software. Muchos de los, digamos, de los recursos o instrumentos que yo necesito pueden ser orientados a partir de un estándar. ¿Listo? Obviamente yo voy a darles, digamos, el entregable un poco más desmenuzado, sin tanta, digamos, protocolo, pero sí lo deben, digamos, familiarizar con algún estándar que exista en la industria. Ahora, ¿cómo se realiza la evaluación de los artefactos, por ejemplo? ¿Listo? Entonces, hay que hacer una identificación de los artefactos relevantes de mi proyecto de software. Hay que definir unos criterios.
hay que hacer una revisión sistémica, hay que hacer una validación para cruzar los objetivos del proyecto y luego hacer una retroalimentación. En este caso, los instrumentos que yo debo utilizar para poder evaluar un artefacto posiblemente estarán dentro de las listas son, dentro del listado está listas de verificación, los checklists. Entonces, a partir de, digamos, de matrices de trazabilidad, ¿sí? Yo puedo relacionar artefactos con objetivos o requisitos. Hay que también mencionar que hay instrumentos como entrevistas o encuestas, donde yo puedo recoger percepciones de los usuarios, stakeholders. Debo también utilizar herramientas de gestión documental para facilitar el control de versiones, auditorías y pruebas y simulaciones. Entonces, verificar la funcionalidad de los artefactos técnicos. ¿Listo? Digamos que este sería como el panorama importante. Y en conclusión, la evaluación de los artefactos es un proceso clave para asegurar que los productos generados en un proyecto no sean simples documentos, sino herramientas útiles que respalden la gestión y el desarrollo y la validación del resultado, ¿sí? Entonces, recuerden que ustedes, pues obviamente están muy juiciosos entregando sus proyectos, pero también hay que hacerle seguimiento a lo que van entregando, ¿sí? Ustedes como grupo deben también conformar, digamos, esos roles, deben cumplir esos roles de seguimiento y auditoría. ¿Por qué? Porque es importante entregar el proyecto con un componente de valoración, como es controlar, evaluar, ¿sí? Y esta es la parte que les va a servir a ustedes para poder dar garantía y entregar un software con calidad. Listo. Bueno, dentro de la evidencia que quiero que ustedes elaboren, la evidencia 1095A4, evidencia de diseño de instrumento para la verificación de artefactos. Aquí lo que buscamos es que usted como aprendiz diseñe un instrumento que permita verificar y validar la calidad de los artefactos elaborados durante el proyecto de software. Entonces, si usted hizo un documento de especificación de requerimientos, lo que se necesita es que con este instrumento voy a evaluar y voy a verificar la calidad de lo que usted elaboró, ¿sí? Entonces, yo necesito que ustedes aquí entiendan que el esfuerzo que vamos a incorporar es como para fortalecer habilidades de análisis, control de calidad y documentación técnica para garantizar que los entregables cumplan con los requisitos establecidos, ¿sí? Entonces, además usted tiene que a partir de este tipo de fases comprender la importancia de la verificación del software, diseñar listas de chequeo claras y organizadas y aplicar criterios de validación documentados a artefactos o digamos a los artefactos. ¿Qué me va a permitir hacer este tipo de dinámica? Pues aquí lo que yo voy a hacer es tratar de identificar con la verificación y con la evaluación. Voy a identificar errores, inconsistencias o información que falte. Pues yo voy a utilizar instrumentos que son sencillos y fáciles digamos, de trabajar, digamos que comprensibles para evaluar. Pues voy a prácticamente a fortalecer muchos aspectos. Uno de ellos es también entregar documentos con buena presentación. O sea, la parte escrita va a ser muy fuerte y la organización de los documentos. Y acá pues tenemos que los instrumentos de verificación van a permitirme evaluar la calidad de los artefactos del proyecto. Las listas de chequeo pues van a facilitar la identificación de errores y aspectos por mejorar. Y pues obviamente la validación de los documentos y diagramas van a contribuir al desarrollo del sistema. Por ejemplo, puede ser que yo esté haciendo un software para gestión de pedidos de un restaurante o para un sistema de notas académicas. Si lo hago con ese propósito, que ahorita les voy a dar un ejemplo, pues digamos que esa incorporación de ese tipo de instrumentos me van a permitir a mí
ser un poco más organizados y mejorar el control y seguimiento de los entregables del proyecto. Ahora, hay un ejemplo que traje aquí a colación, que ustedes lo están viendo ahí, que es un sistema que gestiona las notas en una institución educativa. Dentro de la descripción que tengo para poder mencionar, pues es que este es un proyecto que tiene, digamos, como funcionamiento, es registrar los estudiantes, registrar las asignaturas, ingresar las notas y generar los reportes académicos y consultar los promedios. Entonces, dentro de la descripción de este proyecto, este ejemplo me va a permitir a mí ahorita explicarles cuáles serían esos insumos que ustedes harían frente a este sistema que les estoy mencionando. Obviamente, para el caso de ustedes sería para el sistema de gestión de citas, ¿listo? Pero entonces este les va a servir de, digamos, de base para que ustedes puedan hacer para el de ustedes, para el proyecto de ustedes, ¿listo? Yo voy a presentar unos instrumentos que son diseñados para este sistema, ¿sí? Entonces van a haber diferentes instrumentos para la verificación de los artefactos que se van a utilizar para este proyecto. Entonces, ¿cuál es el propósito? Pues asegurar que ustedes entiendan cómo se hacen estos instrumentos, que la información sea clara, organizada y que, pues, que cumpla con los estándares requeridos. Entonces, miren, el primero es, vamos a hacer una lista de chequeo para el documento de requerimientos. Entonces, el primer artefacto va a ser una lista de chequeo. Entonces, ustedes están viendo que la lista de chequeo se elabora utilizando unas columnas donde va a ir el número de qué, pues del criterio de evaluar, ¿sí? El nombre del criterio o el criterio de verificación. Hay unas valoraciones, por ejemplo, si se encuentra, digamos, el criterio, si no se encuentra o si hay unas observaciones. Las columnas más relevantes serían así, cuando ustedes vayan a elaborar un instrumento. Entonces, por ejemplo, si en el documento de especificación de requerimientos para el sistema de notas académicas, que es el software que les acabo de mencionar que sirve de ejemplo, pues, por ejemplo, uno de los criterios para verificar es que el documento contenga portada, el segundo es que tenga introducción y objetivos, que los requerimientos funcionales estén bien definidos. Entonces, ustedes comiencen a preguntarse si dentro de este tipo de listados, que son 10 criterios a evaluar, pues algunos van a estar asociados a su proyecto. Posiblemente les va a servir mucho como de base. Yo les voy a compartir, pues obviamente la evidencia y posiblemente por ahí voy a subir, en el resumen voy a subir esta presentación para que la descarguen, el resumen de la evidencia y ya puedan trabajar sobre esto. Y pues obviamente cambiaría, pero para enfocarlo a su proyecto. ¿Listo? Entonces, miren, aquí tengo para esta lista de chequeo del artefacto documento de requerimientos para el sistema de gestión de notas académicas, tenemos 10 criterios para evaluar y si se encuentran en su proyecto, pues ustedes colocan sí. Si no lo ven, entonces colocan no. Colocan unas observaciones, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el propósito de esta lista de chequeo? A mí me permite comprobar si este documento está completo antes de continuar con el proyecto. Y miren que yo puedo ya evaluar con una lista de chequeo ese documento. Ustedes posiblemente me dirán, profe, nosotros estamos elaborando un documento con la norma IEEE 830. Bueno, entonces dentro de los criterios que ustedes van a elaborar, puede mejorarse esta lista de chequeo enfocada a la norma IEEE 830, ¿sí? Entonces, digamos que esto me sirve me sirve como de base, ¿sí? Pues recuerden que el documento de especificación de requerimientos, obviamente si ustedes no lo saben, ustedes saben que es en el cual yo registro la necesidad de las funciones que va a tener mi sistema. En este caso, para el sistema de notas, pues yo tengo que ahí registrar, bueno, listar todos los requerimientos, mencionar de qué se trata ese requerimiento. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo sé que un requerimiento de mi documento de especificación de notas puede ser registrar estudiantes. Recuerden que es un verbo y digamos,
el verbo y el complemento, ¿sí? Entonces necesito todas las acciones cuando estoy redactando un requerimiento. Entonces, registrar estudiante, guardar notas, mostrar promedios. Para este documento, que se trata de especificar los requerimientos, pues digamos que este sería como la lista de chequeo para construir. ¿Qué otro tipo de insumo también podemos elaborar? Por ejemplo, puedo hacer una lista de chequeo para los diagramas de casos de uso. ¿Listo? La lista de chequeo, no sé si ustedes me confirman, ¿ahí están viendo bien o le pongo un poquitico más de zoom? ¿Están viendo bien? Hola, hola. Sí, profe, yo alcanzaba a leer. Bueno, listo. Entonces, miren, otra lista, otro instrumento que quiero hacer es para los diagramas de caso de uso del proyecto. ¿Cuál? El del sistema de gestión de notas para este ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, los criterios, por ejemplo, en este caso, el diagrama tiene el título, los actores están correctamente identificados, el diagrama de caso de uso representa las funciones reales del sistema, existen relaciones entre los casos de uso, el diseño es claro y entendible, los nombres utilizados son coherentes, el diagrama representa adecuadamente el sistema y el formato es legible y organizado. Entonces aquí lo que yo propongo es que ustedes elaboren, digamos, este tipo de instrumentos o diseñen estos recursos para que, pues obviamente, a todo el mundo le quede fácil. Por ejemplo, alguien que quiere evaluar, entonces comienza a ver el diagrama y dice, él ya tendría que en la próxima evidencia empezar a registrar si se encuentran los actores, si están elaborados los casos de uso, o bueno, los casos de uso sí representan todas las funciones. Si no hay uno que no está y que realmente que cuando se observó y se está haciendo el control o la valoración de ese diagrama está incorrecto, pues entonces uno coloca no y coloca la observación. Recuerden que yo lo que quiero verificar con esta lista de chequeo es si el diagrama de UML, en este caso el de caso de usos, está bien elaborado. Como sabemos que un diagrama de caso de usos es un dibujo donde se muestra actores, o sea, quien usa el sistema, donde qué puede hacer dentro del sistema. Entonces, miren que hay ejemplos. Para el sistema de notas, el actor es el docente. ¿Qué funciones tiene o que se vuelven casos de uso? Pues él tendría que, todo docente tiene que registrar notas, tiene que consultar al estudiante, bueno, etcétera. Esos serían digamos, los casos de uso que yo tendría que, obviamente faltan más, ¿no? Pues yo estoy hablando en forma general, ¿para qué me sirve un diagrama de casos de uso? Si yo reviso el instrumento o qué revisa el instrumento, por ejemplo, entonces uno tiene que poner mucha atención sobre este instrumento y el diagrama, es que estén bien identificados los actores, que los nombres sean claros, que el diagrama represente bien el sistema y pues obviamente yo lo que voy a tratar de es que me sirva para validar el diagrama que realmente esté correctamente explicando cómo funciona el sistema. ¿Listo? Hay otro instrumento que se llama el de validación de artefactos, se llama formato de validación de artefactos. Y pues obviamente esto es como una ficha de control, donde pues obviamente yo aquí lo que debo hacer es registrar información del proyecto, ¿sí? Por ejemplo, esta ficha me permite a mí tener registro de cuándo se elaboró, o bueno, cuándo se va a evaluar, en este caso, y qué artefacto, también qué fecha, en qué estado de versión se encuentra ese documento, qué resultado obtuvimos a partir de esa validación. Si todo estuvo sí, pues queda aprobado. Si no, pues hay algo pendiente o rechazado y deben haber unas observaciones. Este sería un tercer instrumento y pues obviamente yo puedo valorar, por ejemplo, en este caso, de manera general, todo lo que dentro del proyecto, perdón, dentro del proyecto voy a construir, digamos, como una ficha para ir registrando
los datos que corresponden de, de todos los artefactos que han sido revisados y que están en aprobados, ¿sí? Y pues obviamente me va a permitir hacer un control de calidad. Si yo hago un registro de un formatico de validación de artefactos, pues importante, me va a servir para controlar la calidad. ¿Listo? Y un último, ya por ejemplo, ya es algo para verificar ya el software cuando ya esté desarrollado. Yo puedo también tener una lista de chequeos para evaluar un módulo funcional. Por ejemplo, en el sistema de notas puede ser que yo necesite valorar digamos así, registrar si el módulo de registro de notas, valga la redundancia, el módulo de ingreso de calificaciones está bien, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer una lista de chequeo que me permita a mí, como criterio de verificación, es verificar si el sistema permite registrar a esos estudiantes, si cumple, no cumple. Miren que aquí ya cambiaría entre sí, no. Puede seguir existiendo ese tipo de, digamos que puede mejorar en este caso, porque esto, digámoslo así, es una lista de cumplimiento, lista de chequeo perdón, para, para verificar si cumple o no cumple pues, las funciones con las cuales el software fue construido. Esto ya es, por ejemplo, un artefacto para una fase cuando yo estoy trabajando la parte de desarrollo, ¿sí? Miren que no todo se queda en elaborar un instrumento al principio, ¿no? Es que las fases van avanzando. Cuando usted esté desarrollando y ya termine, yo ya hago un entregable del módulo de calificaciones, debe de existir una lista de chequeo para registrar, en este caso, las notas para este sistema. Pero si usted tiene para gestión de citas médicas, pues obviamente ya tiene que elaborar ese instrumento que me va a permitir evaluar el módulo para ingreso de citas, ¿sí? Entonces, el sistema debe permitir registrar los pacientes, el sistema debe permitir ingresar, en este caso, asignar la cita médica, eh, o digamos, debe permitir ingresar de manera correcta las fechas de asignación, puedo generar un reporte, puedo tener una interfaz fácil de usar. Bueno, digamos que ya depende del software, pero digamos que en este ejemplo, yo tengo que, para el registro de notas, tengo que ingresar de manera correcta las notas, debo calcular automáticamente los promedios, validar las notas por fuera del rango permitido, generar mensajes de error de forma correcta, interfaz fácil de usar, bueno, digamos que reportes académicos. Este es el propósito como tal de una lista de chequeo para un módulo que se ha desarrollado dentro de mi sistema. Digamos que las listas o los instrumentos que nosotros hagamos aplican para todas las fases del proyecto como tal y puedes, digamos, ir, digamos, teniendo su variación y que todas son muy importantes. ¿Listo? Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Todo claro? ¿Bien? ¿Preguntas? Sí, señor, pues hemos visto básicamente lista de chequeos como Uno de los en los... instrumentos más relevantes. Ah, bueno, listo. Y pues no se olviden el que me permite a mí reportar o el instrumento que, digamos, como una ficha de control de todos los instrumentos que estamos o todos los artefactos que vamos evaluando. ¿Listo? Ahora, la lista de chequeo, pues obviamente aquí ya usted la va a utilizar, ¿sí? Entonces ustedes aquí, como alternativa, entonces ustedes van a tratar de generar ya o aplicar ya esa lista de chequeo y pues obviamente va a revisar en qué estado se encuentra su proyecto o la calidad en la cual se encuentra su proyecto, en qué, en documentación, digamos en la parte técnica, sí, en la parte técnica que es muy importante cuando ustedes elaboran esos diagramas. Ustedes apenas están iniciando, ustedes no están desarrollando en este momento un entregable así, un proyecto, un producto software, pero sí están haciendo diagramas, están haciendo el diseño de la base de datos, o por lo menos están haciendo algunos diagramas de UML que me van a permitir, por ejemplo,
comprobar, ¿sí? Que por lo menos cuando ustedes propusieron una idea de software, pues por lo menos que cumpla con esa claridad que ustedes propusieron al principio en ese documento, ¿sí? Para mí es muy importante que en esta evidencia ustedes ya verifiquen y apliquen esos mecanismos de control como aprendiz y obviamente pues como ya se han diseñado con anterioridad, pues obviamente ustedes van a ser garantes de que la información que se está registrando va a cumplir con, digamos, con un control de calidad, lo van a registrar y pues ahí lo que hacen es ustedes garantizar y fortalecer esos procesos de revisión y validación dentro del desarrollo de software. Como ahorita apenas están iniciando, todavía no están en la fase de desarrollo, pero ya hay unos artefactos. Entonces, identifiquen los artefactos más importantes de su proyecto y a ellos háganle la respectiva aplicación de la lista de chequeo. Por ejemplo, para el sistema de notas, ¿sí? Entonces, pues obviamente hay que hacer esos instrumentos, diferentes listas de chequeo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso yo quiero evaluar aspectos relacionados con los requerimientos, diagramas de casos de uso, perdón, diagramas de UML, diseño y la estructura de bases de datos. Yo puedo estar, en este momento, puedo estar evaluando este tipo de, de, de artefactos. Entonces, ¿qué es importante? A veces uno en la lista de chequeo debe indicar un nivel de cumplimiento, ¿sí? Cada vez que usted evalúa un aspecto, pues obviamente hay que demostrar a partir de una escala, cumple completamente, cumple parcialmente o no cumple. A ustedes ya saben que esta escala, listo, es muy utilizada y es una forma para clasificar y tener unos resultados para poder saber en qué estado se encuentra el artefacto. Listo, entonces miren aquí. Por ejemplo, hay una lista de chequeo para validar el documento del diseño del sistema, ¿sí? Entonces, el documento del diseño del sistema, ¿sí? Puede estar, digamos, orientado a que ustedes digan que debe tener portada, introducción, objetivos definidos, contenido organizado, redacción clara y entendible. Y miren que dentro de las listas de chequeo ya la escala es si se encuentra o no, o de manera parcial. Y es importante que ustedes vayan valorando, digamos, en qué estado se encuentra de algunos de sus artefactos para que lo tengan en cuenta. Este para el diseño, bueno, para los diagramas. Entonces, de forma general, el proyecto tiene diagramas en OML. Bueno, el diagrama tiene nombre, los actores están identificados correctos, las relaciones en UML son correctas, los nombres utilizados son coherentes. Digamos que aquí se especificó o se desarrolló una lista de chequeo de forma general, pero usted lo puede hacer de manera específica. Hágalo por diagramas. ¿Sí? Entonces, para casos de uso, esta lista de chequeo, para diagramas de despliegue, para diagramas de actividades, para diagramas de clases, Si yo quiero valorar o validar la interfaz, entonces aquí está un ejemplo. La interfaz tiene título, los botones son visibles y claros, los colores permiten buena visualización, el formulario está organizado, los campos están correctamente identificados, la navegación es sencilla, el diseño es amigable, ¿sí? Y aquí, pues, una de las, digamos, más relevantes que puede ser es que ustedes coloquen una lista de chequeo para la estructura de la base de datos. Entonces, si ya tienen, por ejemplo, la estructura de la base de datos, pues pueden hacer una lista de chequeo donde digan si las tablas tienen los nombres adecuados, las claves primarias están definidas, si existen relaciones entre las tablas, los tipos de datos están correctos. Entonces, el modo de que ustedes vayan a realizar estos instrumentos va a influenciar mucho en la calidad de lo que tienen que entregar y además en el control que se está haciendo.
Y finalizamos, o realmente ya tenemos en cuenta que la evidencia 2, ¿sí? La evidencia del diseño del instrumento y la de lista de chequeo, pues tienen algo muy similar, pero dentro de lo que más se quiere valorar es que en la evidencia 1 ustedes tendrían que hacer solamente el diseño del instrumento. Entonces, ahí ustedes tienen la capacidad de que sean varios formatos o varias listas de chequeo, ¿sí? Pueden evaluar cualquier artefacto de su proyecto de software. En este caso, pues obviamente es algo como más amplio y pues obviamente debe incluir formatos de validación y control y no se exige que se llene el checklist. ¿Listo? No hay necesidad de hacerlo. Por ejemplo, para el sistema de registro de notas, cuando ustedes vieron, se realizó formato de validación, registro de aprobación y lista de chequeo. También se hizo un instrumento para revisión funcional de un módulo de registro de notas. Digamos que eso sería para la evidencia 2, digamos que puede ser una propuesta para esta. Pero en la evidencia 3 ya ustedes lo que hicieron fue registrar o realmente se tiene unas listas de chequeo, pero ya para ser utilizadas y ser llenadas, llamémoslo de esa forma. Entonces, listas para validar UML, para validar interfaz, para saber la estructura de la base de datos y todo en formato checklist. Esas serían como algunas de las diferencias. ¿Sí? Aquí ya en esta evidencia 3 ya se debe, digamos, si van a crear uno nuevo, pues hay que diseñarlo y luego aplicar, como ustedes lo vean conveniente. Y pues las recomendaciones que sean listas de chequeo, solo listas de chequeos, pues va a ser un poco más específico. Hay que hacer, por ejemplo, las cuadrículas para verificación y exigir ya el checklist completo. Listo, hasta ahí tenemos las dos evidencias de las cuales, pues, una de ellas es diseñar el instrumento y la otra ya es aplicar esa lista o ese instrumento que han construido. Y finalizamos con una última que es el informe de evaluación de artefactos, ¿sí? Ahí, pues, lo que se quiere es elaborar un informe técnico, ahí va a registrar o va a usted elaborar en ese informe lo que usted encontró, ¿sí? A partir de los instrumentos que diseñó y aplicó. Y pues obviamente va a analizar los resultados obtenidos, va a interpretar esa información y va a presentar un informe evaluando en qué estado se encuentra su software, ¿sí? Cuando ustedes van a comprobar en esa evidencia, ustedes tendrían que mirar a ver qué resultados obtuvieron, ¿sí? Qué analizaron de esos documentos si cumplen con los requisitos del proyecto, si realmente ustedes identificaron algunos errores, inconsistencias o mejoras, y pues obviamente elaboran un informe técnico organizado muy profesional para presentar las conclusiones y las recomendaciones. Todo informe debe tener resumen, introducción, objetivos, qué metodología aplicó de ese informe y pues obviamente los resultados de la evaluación y las conclusiones con sus respectivas recomendaciones. ¿Qué vamos a evaluar cuando ustedes entreguen la evidencia? Capacidad de análisis, redacción técnica, interpretación de resultados, organización del informe y pues obviamente el uso de esa metodología para la evaluación. Esas evidencias que ustedes en este momento están trabajando son las evidencias 1, 2 y 3 y 4. Pues las mías son 2, 3 y 4. Una es diseñar un informe, un instrumento de verificación, luego aplicarlo, elaborar las listas de chequeo o aplicarlas. Y en este caso, la evidencia número 4 sería elaborar el informe. La evidencia 1 pues fue la investigación sobre artefactos que hicieron con el instructor que le corresponde, en este caso, las evidencias. Y las que yo voy a recibir son esas listas de chequeo, esos instrumentos. ¿Listo? No se olviden que tenemos esta semana y la próxima para hacer todas estas tres evidencias. Recuerden que, pues, validación de documentos, ahorita lo vamos a
mencionar, pero también vamos a verlo un momento para que ustedes entiendan un poco de cuál es la categoría en la cual nosotros, el material de formación en la cual nosotros tenemos que aprovechar. Listo, es por acá. Bueno, hasta ahí. ¿Tienen alguna duda, solicitud o pregunta? No, profe, me gustaría solo decirlo en mis palabras a ver si entendí lo que hay que hacer. Primera evidencia es diseñar el instrumento de verificación. En la segunda aplicamos el instrumento que previamente diseñamos. Y en la tercera es hacer el informe de los resultados que obtuvimos, ¿verdad? Muy bien, es correcto. Cuando hagan el diseño del instrumento, no se limiten con los artefactos. Tengan en cuenta que tienen que hacer más o menos entre 3 o 4 artefactos el diseño de esos instrumentos. ¿Listo? Ah, sí, con los artefactos. Pero en sí, artefactos. Pero el diseño del instrumento sí prácticamente va a ser la checklist, porque el Sí, resto de sí, matrices no es una, aplica es y... correcto. Ok. Sí, pues igual ustedes pueden profundizar y si quieren ser específicos en algunos, pueden aprovechar, porque de hecho ustedes, pues uno de los que les expliqué es el checklist, pero pueden, por ejemplo, pensar de pronto que puede haber una matriz eh, para evaluar, no sé, la complejidad de los requerimientos funcionales de un software, pero pues obviamente eso es otro tema y tela por cortar y pues obviamente pues aquí dentro de lo más importante es que ustedes aprendan a realizar esos instrumentos. Y obviamente a medida que ustedes van avanzando, pues van a tener la oportunidad de ir mejorando o dependiendo de donde, en el área que les toque, si hay algo muy específico por elaborar, pues ustedes ya tienen una base. Lo importante es que ustedes sí lean el material que estamos, en este caso, digamos, que está a disposición para que ustedes entiendan, porque, por ejemplo, este material les va a dar la orientación de cuando tienen que hacer el informe, ¿sí? Y pues la creación de los instrumentos para medir y verificar. Y miren que más abajo también tenemos la oportunidad de ver la trazabilidad. Entonces miren que lo más importante aquí, cuando nosotros vamos a hacer instrumentos de medición y verificación, lo que les comentaba, la lista de chequeo es el más utilizado para recolectar información en la etapa, por ejemplo, de requisitos. Sí se menciona mucho que sean listas de chequeo porque ustedes apenas están iniciando. Entonces, por ejemplo, no hay módulos desarrollados y es por eso que de pronto este tipo de formato es el adecuado. Pero entonces vamos a verificar de forma digital o analógica, pues obviamente ya ustedes van a estar construyendo su instrumento con el propósito de comprobar de forma metódica y sistemática el cumplimiento de los requisitos que contiene esa lista. Obviamente uno de los motivos es que sea muy fácil de usar y que sea muy concreto. Entonces, tienen que tratar de realizar o redactar algo muy fácil de responder, ¿sí? Y pues obviamente aquí en el material ya está mucho de lo que he mencionado para que a ustedes les quede un poco más claro. Recuerden que están, por ejemplo, todos los pasos o digamos las recomendaciones que se debe hacer cuando usted va a trabajar este tipo de instrumentos. Pues obviamente aquí ya hay unos ejemplos, miren aquí, ¿sí? Y obviamente hay, una, hay unos ítems y unos criterios que les puede servir a ustedes. Todo lo que van a hacer ustedes es para su proyecto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando me entreguen a mí, pues yo voy a pensar, obviamente van a hacer una descripción breve de qué se trata el software, así como yo les mencioné el de acá del registro de notas como ejemplo, ¿sí? Algo muy sencillo para cuando ustedes vayan a socializar el instrumento, pues hablen de la descripción del proyecto que sea muy breve y pues obviamente a partir de ahí ya tengo una idea de cuáles van a ser esos criterios. Cuando los redacten los criterios ya digamos, me oriento a calificarles referente al proyecto que van a hacer. Y pues obviamente haré mi respectiva retroalimentación. Si está correcto, si está muy bien, pues ahí también tendrán la nota. Y pues de aquí lo más importante es que también se apoyen digamos, del material de formación y que aprovechen
Ustedes, pues obviamente, les va a dar a ustedes como esa fortaleza para poder llegar a concluir y hacer un buen informe también. Y pues para que ustedes verifiquen en qué estado se encuentra su proyecto. ¿Listo? Esto era lo que yo les quería presentar. Por ejemplo, ya con ustedes, cuando ustedes ya hagan la elaboración de sus instrumentos y cuando ustedes lo compartan, pues ya estaré muy atento a revisarles a cada uno de ustedes. ¿Listo? Creo que hasta aquí quiero que ustedes me confirmen o hagan una reacción si todo ha sido claro y si tienen alguna inquietud, solicitud o si tenemos preguntas. ¿Listo? Bueno, entonces yo voy a subir la grabación y dentro de al lado de la grabación va a quedar el resumen con esta, digamos, con esta presentación. La voy a subir en PDF para que ustedes la puedan descargar y la puedan volver a ver. ¿Listo? Si no es siendo más, muchachos, les agradezco por la participación y espero haber sido claro y cualquier cosa, pues estaremos muy atentos al envío de sus evidencias para estarles calificando. Gracias, profe. Bueno, que tengan una excelente noche, que descansen, que estén muy bien. Gracias, Andrea, muy amable. Que estén muy bien, feliz noche.